un nuevo diálogo con Aquí el Mundo. En una nación suramericana de gran similitud con Guatemala, se vive una crisis grave que sin embargo podría comenzar a ser solucionada gracias a la democracia. Se trata de Ecuador, donde en una segunda vuelta, el 6 de mayo pasado, fue electo presidente constitucional el líder liberal León Febres Cordero. Ecuador, de 8.4 millones de habitantes, salió de regímenes militares para caer luego en gobiernos de izquierda. Hoy, esa hermana nación se encuentra a un mes de empezar a ser gobernada por un derechista, tal y como la izquierda de todos los matices denomina al nuevo presidente simplemente por su declarada vocación libertaria. Esta noche tenemos en diálogo con Aquí el Mundo a un colaborador y amigo personal de León Febres Cordero, quien es además presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, la más importante organización del sector privado de ese país, el connotado abogado Rómulo López Sabando, quien vino a Guatemala para asistir a una reunión internacional de fundaciones privadas. Bienvenido, licenciado López Sabando. ¿Qué nos puede decir de la crisis ecuatoriana? Bien, Ecuador ha pasado un quinquenio dramático que se inició en 1979 a raíz del triunfo electoral, luego de cerca de una década de gobierno militar, de lo que se llamó la fuerza del cambio, es decir, una mezcla de populismo, neomarxismo y democracia cristiana. Afortunadamente para el Ecuador, ese quinquenio que se planificó ha sido revertido por el pueblo, que en un gesto extraordinario ha llevado al poder a quien precisamente las izquierdas o los tecnócratas lo habían peyorizado. Un empresario privado que se quitó la camiseta, dejó sus negocios de lado para defender la libertad. Empresarios de empresarios. ¿Es común encontrar en los empresarios ecuatorianos el sentimiento de amor por la libertad? Justamente ha sido tónica en los últimos años de todos los empresarios luchar por lo más preciado que es la libertad de emprender, la iniciativa privada, la libertad de exponer su pensamiento y básicamente la libertad de crear riqueza para desplazar la pobreza en beneficio de la colectividad. Dicen, no son todos los que están ni están todos los que son. La izquierda, que en ninguna parte del mundo realmente ha logrado ninguna solución para las grandes poblaciones, sí ha tenido como característica mundial la creatividad o la habilidad de robarse ciertas palabras como democracia, como intelectualismo, como avanzada, como pueblo. Los izquierdistas hasta se llegan a autodefinir con eufemismos tales como progresistas o democráticos. Y entonces reservan las extremas para lo que todos conocemos como el terrorismo. La extrema izquierda, la extrema derecha. La extrema derecha terrorista, la extrema izquierda terrorista. ¿La llegada del presidente León Febres Cordero implica la llegada de una extrema derecha? Definitivamente que no. Febres Cordero es el exponente de una nueva corriente libertaria en Ecuador. Es un empresario fraguado en la lucha de todos los días, ha creado empleo, ha cumplido con el país, consideró que era necesario rescatar los valores básicos de la familia y así lo planteó al electorado. Sacrificó lo más preciado de su actividad particular, su futuro empresarial, si se quiere, su tranquilidad familiar, el éxito en sus negocios, para hacer política. Es decir, realizó un gesto que por muchos parecía increíble, imposible de lograr, en la propia arena política, donde se han manejado con mucha influencia los conocidos líderes dedicados solamente a la política e identificados con posiciones en lo económico con la escuela cepalina o en lo político con el neomarxismo. Febres Cordero logró romper ese fantasma y demostrar ante el país que la corrupción generada en quienes plantean la tesis de que el Estado debe crecer desorbitadamente para darle a la sociedad una mejor estructura, logró vencer, y dar una nueva opción, creo yo, a América, porque
el pensamiento de Febres Cordero es justamente el pensamiento que cree y que va a poner en práctica la iniciativa privada, la libertad de emprender en función de la sociedad. Practica y cree en los mecanismos del mercado. Estima que no es posible el crecimiento desorbitado del Estado. Es la tesis de nosotros los empresarios, que hemos sustentado una dura lucha contra el crecimiento exagerado del presupuesto del Estado, una inflación pavorosa que devoró nuestras riquezas. Ecuador es un país que llegó a exportar cerca de 2.500 millones de dólares, de las cuales el 50% pertenecía al sector privado. Actualmente, la inflación y la política pseudo socializante del gobierno que está terminando su periodo ha logrado generar una pérdida de la capacidad adquisitiva del sucre, que lo ha llevado a devaluar la moneda en prácticamente 4 veces su valor que tenía hace 5 años. La deuda pública externa se ha más que triplicado, el presupuesto del Estado se ha quintuplicado, y solamente el déficit del presupuesto del Estado actualmente es mayor que la totalidad del presupuesto hace 5 años. Este es un reflejo de lo que significa en nuestro concepto las políticas paternalistas, estatizantes, pseudosociales de la llamada izquierda o centroizquierda. Febres Cordero salió con una opción distinta, un nuevo planteamiento ante el país. Ofreció seriedad, ofreció trabajo, ofreció crear empleo. Los empresarios creemos que esa es la mejor alternativa. Creemos en la industria como el vector más dinámico del desarrollo, en el comercio como una actividad lícita que actualmente es desplazada por el contrabando, por el elevado manipuleo arancelario del gobierno, que estimula el contrabando, y creemos que es la mejor forma para crear fuentes de empleo, para transferir tecnología y sobre todo para eliminar la miseria. Este es el panorama en Ecuador. Usted es presidente de la más importante organización del sector privado de Ecuador. Según entendemos, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. En términos generales, el industrial en casi todas las partes del mundo es un hombre del sector privado que pide privilegios para sobrevivir o para tener márgenes de movilidad. Yo sostengo y creo, y así lo pensamos los empresarios industriales, cerca de 5 años represento a mi sector en el Ecuador, que la industria es el vector más dinámico del desarrollo. Sin industria no hay transferencia de tecnología y capacitación de mano de obra. Sin industria no hay modernidad y sin industria no hay mejora en el nivel de vida. Vea usted cómo la izquierda en todas partes del mundo critica a los países, entre comillas, industrializados. Peyorativamente trata a quienes han logrado el alto nivel de vida que significa ser un país industrializado. Es justamente la evidencia de que la industria es una alternativa válida para el desarrollo en todos los países de aquel sector del planeta denominado peyorativamente tercer mundo. Yo creo que la industria debe tener una mayor y más cabal concepción de sus objetivos sociales. Debe ser competitiva, debe ser eficiente, debe ser productiva. No debe tener temor a incorporar en su patrimonio el ahorro que venga de diferentes partes del mundo y debe transferir y acopiar esa tecnología. Vea usted qué tan importante es la inversión extranjera o de riesgo, que actualmente América Latina se debate en una pavorosa deuda de 350.000 millones de dólares. Yo hago una reflexión: ¿qué hubiera pasado si esa deuda, en lugar de entrar como crédito fácil a través de los gobiernos, que se ha perdido, se ha dilapidado, hubiera entrado como inversión de riesgo? Otro sería el panorama de nuestros países y los dueños del capital estarían corriendo las contingencias inciertas de esas circunstancias económicas, hubieran aportado en mejoras para la sociedad o hubieran asumido los riesgos de la crisis. De tal manera que pienso yo que la industria debe abrir su accionar a la tecnología contemporánea. Ello implica recibir capital fresco como colaboración en sociedad y fundamentalmente como inversión de riesgo, mucho más importante que el simple endeudamiento
que lo que hace en definitiva es ponerla en el nivel de dependencia ante los acreedores internacionales que recuperan su capital e intereses sin ningún peligro. En términos generales, cuando un gobierno llega a aceptar el proceso de industrialización y lo concibe como un motor del desarrollo nacional, piensa en el proteccionismo. Es obvio porque durante los últimos 40 años América Latina ha estado influenciada por una corriente de pensamiento que surgió en uno de los tantos organismos de élite burocrática internacional que se llama la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina ha sido responsable de imponer en ciertos países, la mayoría de América Latina, un modelo, como ellos lo llaman, de industrialización que nos tornaba cada vez más dependientes, porque dependíamos justamente del favor estatal, del favor del gobernante de turno o del burócrata técnico que para darle un beneficio que le otorgaba la ley, por debajo de la mesa le estaba pidiendo un porcentaje o participación, es decir, generaba la corrupción. Y eso a muchos sectores empresariales los tornó ineficientes. Es más, les hizo que perdieran capacidad de competir en los mercados internacionales. Fíjese lo absurdo que los aranceles ponen tarifas muy bajas al producto terminado y muy altas a las materias primas o insumos. Es más, colocan en situación de polémica y de discrepancia entre los sectores privados internos al comercio contra la industria, porque precisamente de ahí sale el negocio de manejar la economía del país. Yo pienso que la industria moderna, contemporánea, como ha ocurrido en Japón, en Taiwán, en Singapur, el propio milagro alemán, que tanto ha dado que hablar y que ha merecido comentarios históricamente ya, determinan, al igual que en Estados Unidos, una corriente muy clara. Es necesario abrir paso a la iniciativa, a la creatividad, a la invención, para que a su vez esta vía tecnología e inversión de riesgo entren en nuestras industrias y podernos incorporar en la creación de empleo, transferencia de esa tecnología y capacitación de mano de obra que no se logra fácilmente en beneficio de nuestros países. Repito, los resultados están en que los países llamados peyorativamente industrializados son precisamente los más beneficiados con estas políticas y justamente los que le han dado a sus ciudadanos el mejor nivel de vida en el menor tiempo posible y al más bajo costo, a tal extremo que nuestros tradicionales redentores políticos no ven forma de destruirlos porque justamente esa forma de trabajar impide el fácil negocio de manejar el Estado a través de las políticas paternalistas e intervencionistas. Cuéntenos otra cosa sobre el petróleo. En términos generales, Ecuador se mencionó alguna vez como un productor importante. ¿Qué pasó con el petróleo? Ecuador es un país que actualmente está produciendo arriba de 230.000 barriles de petróleo por día. Se autoabastece, sin embargo importa ciertos tipos de derivados y el Estado, el gobierno, es el único propietario de la producción, la exportación, la refinación, la distribución y a veces hasta del consumo del petróleo. En 1979 Ecuador tenía un precio de $17 por barril. Actualmente goza un precio de beneficio de $28 el barril, es el precio del mercado internacional. En algún momento llegó a $40 el barril. Ecuador tiene y mantiene un alto ingreso a consecuencia del petróleo. Se dice que la economía depende cada vez más del petróleo, obvio, porque a su vez la política fiscalista y que ha generado inflación en el quinquenio ha destruido la producción privada. La agricultura se deterioró, la industria de un crecimiento de 10.8 dentro del Producto Interno Bruto ha llegado a un decrecimiento de menos 3.3% dentro del Producto Interno Bruto. Se argumentaba por la planificación demócrata cristiana del Ecuador en 1980 que debía detenerse el crecimiento de la industria para darle atención a la agricultura, que a su vez había sufrido como consecuencia del exceso de crecimiento de la industria. Todo ello resultó una falacia porque tanto la una como la otra están totalmente deterioradas.
El sector productivo bajó en el 50% su capacidad de exportación. El Estado mantiene su ritmo creciente. Sin embargo, el país está en crisis. Hay mayor endeudamiento, no obstante haber un alto índice de precios en el petróleo. En algún momento llegó a $40, repito. Se mantiene el ritmo de crecimiento en la exploración y en la exportación. De tal manera que no hay tal crisis. Lo que ha habido es un exagerado crecimiento de la estructura del Estado en base a políticas llamadas socialistas, implementadas y mentalizadas por quien en esa época era vicepresidente y ahora vicepresidente de la República, que termina su periodo dentro de 30 días, de filiación demócrata cristiano, y que creyó que esa era la forma de transferir la riqueza de un sector a otro. Pero lo que se ha hecho es generar mayor pobreza. Ecuador es un país rico porque produce petróleo. Sin embargo, el sector privado, el sector productivo, ha prácticamente detenido su capacidad de crecimiento. Usted decía hace un rato una población de 8.400.000 habitantes. Efectivamente es así. El sector o el grupo participante dentro de la fuerza económicamente activa en los actuales momentos no llega a 1.800.000 ciudadanos. Pero en 1979 el sector económicamente activo era de 2.400.000, con una población menor de 7.800.000. Es decir, que no solamente no ha habido creación de empleo, ha habido cierre de fuentes de empleo. Decrecimiento. Ha habido un decrecimiento en la generación de las fuentes de empleo, no obstante ser el Estado el único que controla la riqueza petrolera y la economía global del país. La inflación llegó al 70%, se dice ahora que está reduciéndose el índice de crecimiento, porque ha reducido pues un 20 o 25%, pero antes la inflación no llegaba al 3 o 4%. Esta es la situación que actualmente vive mi país y que creemos que la respuesta popular y democrática, eligiendo a un empresario que tuvo la decisión de enfrentarse en el mismo terreno a los políticos tradicionales, puede darnos la oportunidad de realizar un milagro económico en Ecuador. En Aquí el Mundo somos fervientes creyentes en la libertad. Sin embargo, también conocemos que pocos políticos saben qué es la libertad y pocos, y menos aún, quienes la defienden. ¿Con qué equipo humano va a gobernar León Febres Cordero? Bueno, León Febres Cordero ha estado trabajando muy discretamente, muy sigilosamente, en razón de que el gobierno que termina no le ha proporcionado la información y más bien ha influenciado para que se retarde la proclamación a que tenía legítimo derecho después de haber ganado las elecciones. Los resultados electorales se supieron después de 45 días. Pero está trabajando con equipos de personas consideradas eficientes, capaces, y él mantiene una absoluta reserva en cuanto a los nombres de sus más íntimos colaboradores, por estrategia política y porque además quiere evitar que difundiendo nombres precipitadamente puedan ser objeto de ataque político de la oposición, que no se resigna a haber perdido la elección ante quien ellos creían que jamás podría llegar siquiera a ser candidato. Una última pregunta, licenciado López Abando. ¿Usted cree que podrá salir avante el gobierno liberal, el gobierno libertario del Ecuador? Más aún si enfatizamos alguna afirmación suya de que justamente ha habido algún tipo de negativa a promover el traspaso del poder y además de dotar de información. Bueno, nosotros tenemos mucha confianza y tenemos fe de que ello pueda ocurrir. Es más, toda la población está consciente de algo muy grave. La situación económica en que se entrega el país es de tal naturaleza que difícilmente podrá el país recuperarse en 4 años, que es el tiempo que dura su mandato. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos para atenuar los efectos de medidas que se están dictando actualmente por el gobierno. Se están firmando contratos, se están enrolando personal inoficioso en la estructura burocrática del Estado, se están haciendo y tomando una serie de medidas que lamentablemente
no deberían tomarse por el bien del país. Creemos los ciudadanos de que el gobierno entrante tendrá la suficiente libertad para reprobar todo aquello que pudo haberse hecho con la finalidad de molestarlo y a su vez tomar las medidas económicas acertadas, inmediatas, oportunas. Muchas podrán ser medidas de impacto o de shock para evitar el colapso total de la economía. Estamos en presencia de una estrategia de planificación que se inició en 1980 y que tenía, repito, por finalidad hacer crecer la estructura del gobierno, en opinión nuestra, convertirlo en un ente obeso, lerdo, sin capacidad de movilización y que muchas veces genera la corrupción. En arca abierta el justo peca, dándole exagerado poder a ciertos mandos intermedios y a ciertos políticos para llegar a la situación que estamos. Tenemos confianza de que Febres Cordero está muy consciente de que este es el problema. Yo no puedo hablar a nombre de él, no hablo a nombre de él, conozco su pensamiento y estimo que él va a actuar de acuerdo con estos principios que son la defensa a ultranza de la libertad del ciudadano, la iniciativa privada como factor predominante en el desarrollo, apertura a la inversión de riesgo para coparticipar de los perjuicios o beneficios que la explotación de nuestras riquezas implica, la aplicación de la ley dentro del marco del Estado de Derecho, básicamente, y sobre todo dejar que las leyes del mercado regulen la economía del país, fundamentalmente. Solo eso sería un gran éxito para el Ecuador. Licenciado, muchísimas gracias por estar en diálogo con Aquí el Mundo esta noche. Nosotros les invitamos cordialmente para más noticias, ya que tenemos información de última hora allá en el estudio 2 de Canal 3.